Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están conectando a Antídoto 3.0. Estamos comenzando nuestro tercer ciclo de Antídoto y el día de hoy vamos a estar conversando respecto de las habilidades, de los dones que el Señor nos ha dado y de cuál es la diferencia entre esto y cómo podemos sacarle el máximo potencial para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Te ves o no, Felipe? Sí. ¿Sí te ves ahí? Ah, ya, bueno, para decir que tengo aquí mi compañero, mi secretario, Co-host. su co-host, que se encarga de revisar el tema de la transmisión. Ahí él nos va a estar indicando si tienen preguntas, si quieren comentar alguna cosa. Así que, nada, le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, que es el tío Claudio, que en realidad es mi tío Claudio, pero es el pastor Claudio López de nuestras intachables asambleas de Dios. ¿Y está en vivo, en vivo, en vivo? Sí, pues sí, está ya al aire. Ah, ya está el aire, Pastor. tío. Saludos entonces, le Sí, invito a iba que a se decir de presente. las Santísimas. La Santísima Asamblea, Asambleas de sí, Dios. perdón, señor. Bueno, Soy pero nacido en las Asambleas de Dios. Tuve un paso fugaz años atrás por otros lados, pero volví, después de mi tiempo en el campo misionero, volví a las Asambleas de Dios en realidad. sí, estuvo viviendo en Singapur. Sí. ¿Cuánto tiempo? Del 95-96. Fue Ya. un año igual, pero fue desde mitad del 95 a mitad del 96. Ya. Bueno, ahí estuvo mi tío con toda la familia, mis primas ahí chiquititas viviendo en Singapur. Siempre es un episodio, una experiencia de sus vidas que siempre sacamos recuerdos, las chiquillas siempre tienen cosas nuevas que comentar. Para que sepan ustedes que las experiencias misioneras siempre traen algo que marca nuestras vidas. Pero no vamos a hablar de las misiones hoy día. Bueno, indirectamente tal vez sí, pero entremos entonces de lleno con el tema de los dones y las habilidades y cuál es la diferencia entre estas dos cosas, porque a veces como que uno las confunde. Claro, sí. Sí, estuve pensando en un personaje en la escritura donde se manifiesten claramente, para no confundirnos, claramente esas dos áreas, las habilidades naturales o los dones naturales y los dones espirituales. Ya por una parte tenemos las habilidades naturales, por el otro lado los dones espirituales. Y no pude encontrar un mejor ejemplo. Hay un ejemplo brillante en la escritura, que es el del caso de José. José de Egipto, o José, el hijo menor, ¿no es cierto?, en ese momento. José manifestó en su vida y el proceso de su vida estuvo marcado por dos capacidades que él tenía. La primera era una habilidad natural y la otra era un don espiritual. Él tenía una capacidad natural para administrar. Y eso es una capacidad natural, una habilidad. Y esa se plantea cuando se da la oportunidad, etcétera. Pero también tenía un don espiritual que era muy fuerte, ¿no es cierto?, que era el don de interpretar sueños. Y ese era evidentemente un don espiritual. Entonces, en José podemos ver ambas cosas, pero si hay algo que yo les puedo decir, y bueno, luego lo vamos a desarrollar, este pensamiento, voy a darles la parte final del pensamiento ahora, es que finalmente el don es preponderante, es más fuerte. Cuando tú te conviertes a Cristo, el don pasa a ser la capacidad más preponderante de una persona. Lo que puso a José en lo más alto del imperio egipcio, lo que puso a José en las esferas más altas del imperio egipcio fue el don espiritual, no la habilidad natural. Después la desarrolló, obviamente. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 41. En Génesis capítulo 41, versículo 15, el faraón dice, estas son palabras del faraón, dice: entonces el faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti. Y fíjense, no dice necesito un buen administrador aquí en el imperio. No. Yo tengo un problema con mis sueños.
y no tengo nadie que me lo interprete, pero he oído hablar de ti, que escuchas sueños y los interpretas. Interesante. Entonces, cuando uno pasa a vivir en la vida cristiana, el don pasa a ser predominante. Luego lo voy a explicar. Pero quiero explicarles también que todo ser humano, antes de nacer, en toda persona se opera una acción de Dios. Esto lo hace Dios. Dios a favor de cualquier persona, de todas las personas que existen en el mundo, que están por nacer. Dios hace una intervención en ese ser que todavía no nace, ¿no es cierto? Y pone talentos naturales. Todos nacemos con al menos un talento natural. A veces el talento es talento, me refiero a la dinámica, ¿no es cierto? Pero todos tienen al menos un talento. El propósito de Dios es que cada persona pueda desarrollar esas habilidades para lograr perfeccionar ese talento, porque finalmente tanto los talentos naturales como los dones espirituales son materia prima, no es producto terminado. Una persona tiene que desarrollarse en la vida, ¿cierto? Por otra parte, cuando nacemos de nuevo a la vida en Cristo, ¿no es cierto? También viene el Espíritu Santo y hace una intervención en nosotros, pero ahora en vez de poner habilidades naturales, Él pone dones espirituales. Dones espirituales. Y como les decía recién, viendo la vida de José, podemos darnos cuenta fácilmente que en este personaje se manifiestan claramente esos dos aspectos de la vida. Un talento natural que se desarrolló fuertemente en cada etapa de su vida y lo podemos ver, ¿no es cierto? Que era esa habilidad de administrar que él tenía. Pero también José manifestó claramente un don espiritual de parte de Dios, que también lo desarrolló a través de toda su vida, que era interpretar sueños. Entonces tenemos por una parte las habilidades naturales que todos tenemos, todo ser humano tiene, pero cuando y esas se operan al nacer, ¿cierto? Y tenemos los dones espirituales que se producen o son puestos por Dios en el nuevo nacimiento. Está ese símil, ¿no? Dios trabaja siempre con la figura primero, que es la figura natural, y toda figura natural creada por Dios o diseñada por Dios nos muestra una realidad espiritual. Entonces, es normal que eso ocurra así. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, pero tenemos algunos comentarios, porque se han conectado algunas personas, entre eso está mi hermano Gustavo, que nos acompaña en estas transmisiones. Un gran talento. Muy talentoso él, sí, tiene un gran talento, dice que es, sí. Mi talento espiritual dice que, o sea, mi talento es dormir, mi habilidad es dormir y parece que mi talento espiritual también, dice. El Gustavo ahí con su intervención, sí, un saludo. Bueno, pero yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, tenemos el caso también de David, que David se presenta delante de Saúl, porque Saúl está siendo atormentado, ¿cierto?, por espíritus, y él necesita un músico. Necesita un buen músico, o sea, necesita a alguien que le ayude a sacarlo y traen a David, que en realidad es músico. ¿Cómo podemos ver ahí como símil de la habilidad y la habilidad como natural, el talento natural y el talento espiritual? Absolutamente, porque cuando tú te conviertes a Cristo, bueno, en el caso de David ya él era parte del linaje, era pueblo de Dios, pero en el caso nuestro, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tanto la habilidad natural como el don espiritual son santificados para Dios. Es decir, ya no hay diferencia. Yo puedo desarrollar mi habilidad espiritual, pero la voy a desarrollar porque no hay diferencia, un don espiritual. Y no es extraño hacerlo, ¿no? Porque así ha ocurrido en la historia también. Y ocurre con José, porque no se olviden que José, si bien es cierto, lo que lo pone en ese lugar es la interpretación de sueños, luego él desarrolla su don natural, pero ya como una habilidad espiritual. Es decir, porque el sueño es el que le abre la puerta para la habilidad. Y finalmente él lo desarrolla. Lo mismo hacía David. En David no, es muy difícil determinar. David seguramente tenía una habilidad para tocar música, ¿no? Pero él transforma esa habilidad en un don para Dios, ¿ya? Estaba leyendo el otro día, por ejemplo, bueno, una de mis pasiones es la historia de la música, y estaba leyendo un poquito la vida de Johann Sebastian Bach, y con él ocurre algo similar, porque Johann Sebastian Bach
él se forma como músico en el tiempo de la Reforma Protestante. Entonces él dedica su vida a alabar a Dios por la música que él hace, y él descubre de que su habilidad natural se transforma en un don espiritual. O sea, y era lo más lógico pensarlo así. Y nos puede pasar a todos nosotros en realidad. Eso. O sea, en el fondo es como que una cosa igual lleva a la otra, ¿no? Como Sí. que en el Señor no hay nada como realmente separado. Todo se santifica. Todo se Claro, santifica en el Señor. todo trabaja o todo se desarrolla en pos de un mismo propósito. Claro, y es ahí donde, por ejemplo, podemos desarmar algunos mitos. No existe el paralelismo para un cristiano. O sea, decir mi trabajo secular, esa es una aberración teológica, decirlo. Porque no existe el trabajo secular para alguien que ha entregado todo su ser a Cristo. Entonces, el trabajo que desarrollas ahora, sea cual sea el trabajo, es un trabajo espiritual. Y también nosotros hemos cometido el error de espiritualizar actividades que no son espirituales, aun cuando lo son cuando tú eres cristiano. Pero, por ejemplo, no existe tal cosa como música cristiana. Existe la música como contenido cristiano, pero la música cristiana no existe, no existe por deducción propia, ¿no? Ni siquiera es un estilo, porque si pudiéramos decir hay un estilo. La única música cristiana que se reconoce así por el estilo es la gospel, pero es un estilo. Va más allá de simplemente ser música cristiana, porque después usando el estilo gospel, hicieron música que también es profana, en cierto modo, ¿no? Y está bien, porque es un estilo nada más. Entonces, y es así, nosotros debemos de pensar de que todo lo que hacemos debe estar dedicado al Señor, y por lo tanto es espiritual. Cualquier actividad, aunque sea, no sé, ser gaffiter. ¿Me entiendes? Sí, es que cómo ser. Sí, pues yo hago la gafitería, puede decir el gaffiter, ¿no es cierto?, para adorar y bendecir a Dios. Por eso lo voy a hacer de la mejor manera posible. O sea que nuestros dones y talentos, disculpa, no están simplemente cerrados a algo eclesiástico. Eso, ¿cómo podemos más o menos ir concluyendo de esta primera intervención que ha hecho, ¿no? Claro. Ahí yo quería mencionar el tema de que hay personas que como que santifican los instrumentos musicales, o las cosas como materiales, digámoslo así. Y en realidad lo que uno santifica es la actividad que uno va a hacer, porque lo está haciendo para el Señor, pero no el objeto físico. No, en absoluto. En absoluto. Que después es como, no puedes tocar música que no es cristiana con ese instrumento porque está santificado el Señor. Claro. Bueno, esos son algunos aspectos que se han ido dando, pero volviendo un poquito al punto que les estaba hablando acerca de José, por ejemplo, o de dones y habilidades, digamos, para poner en acción, ya sea los dones y las habilidades, necesitamos conocer el propósito, porque los dones y las habilidades son una herramienta. Y cuando tú desconoces el propósito para el cual está hecha esa herramienta, te complica mucho el poder hacer. Tú tienes que descubrir el propósito que los mueve, y cuando descubres el propósito, entonces puedes descubrir el valor de ese propósito, el valor, porque ese valor es el que le dará valor a lo que tú haces finalmente, ¿no? Y ahí podemos ver la diferencia. Si tuvieras que ponerle precio a tu vida, por ejemplo, ¿qué precio le pondrías? Cada uno puede desarrollar los talentos naturales y llevarlos a una alta perfección, pero debes saber que el don, como les dije al comienzo, el don es predominante en el caso de los hijos de Dios. El don es predominante. ¿Ya? Como les decía recién, cuando José fue requerido en el palacio de Faraón, él tenía una unción, un don, que era interpretar sueños. Y ese don desarrollado, porque no es solamente decir yo tengo un don, el don desarrollado lo conectó con las altas esferas del poder egipcio. No solo fue, tengo un don, sino que el desarrollo de ese don a lo largo de la vida es lo que te va desarrollando tu vida finalmente, claro. Y te puede llevar a donde ni siquiera lo imaginas, ¿no? Cuando José fue requerido allí, y me gustaría simplemente marcar algunos aspectos, porque él mostró cuatro habilidades, o cuatro
aspectos importantísimos que pudiéramos pensar en esto, ¿no? Y el primer elemento es la perfección, el perfeccionamiento. Toda habilidad y don son, como les decía recién, materia prima que debemos perfeccionar. Significa excelencia en el servicio. Tú te vas a dar cuenta, y es fácil notar cuando hay un trabajo con excelencia y otro que no es con excelencia. Claro. Cuando yo llevo mi auto a un taller y en ese taller me atienden mal y está sucio y no te dan boleta, etcétera, yo no voy a volver a llevar mi vehículo ahí, porque no están atendiendo bien. Y hay dos elementos, jóvenes, que es importante que todos lo sepan. Dos elementos de perfeccionamiento. Primero, adquisición de conocimiento a través de fuentes. Para eso están los libros, para eso están los institutos, para eso está la universidad, para eso están las escuelas. La adquisición de conocimiento a través de fuentes es fundamental para desarrollar el don y la habilidad. Una habilidad por sí sola y un don por sí solo no significan nada en la vida de una persona. Les puedo poner el ejemplo. Hay una persona, un matrimonio que diga, oye, mi hijo tiene una capacidad tremenda para la ciencia, seguramente va a ser médico. Ah, qué bueno. Pero si ese chico nunca va a la universidad, da lo mismo que tenga capacidades para la ciencia. Nunca va a poder dar una receta ni nunca va a poder atender a un enfermo. Entonces, el perfeccionamiento a través de fuentes es fundamental para el desarrollo de los dones y de los talentos. Lo mismo pasa en la fe. Lo mismo ocurre en la esfera de la fe. Tú no te puedes quedar con lo que te enseñan en la escuela dominical o con lo que te dan en un estudio bíblico en la iglesia. Si tú quieres perfeccionar el don que Dios te ha dado, tú tienes que adquirir conocimientos a través de fuentes. Para eso hay libros, institutos, facultades, etc. Y el día que te detengas en aprender, te detienes en crecer. Y la otra esfera o el otro elemento del perfeccionamiento fundamental en la vida, jóvenes, es la práctica, obviamente. Yo no saco nada con tener todo el conocimiento del mundo si no lo practico. No saco nada con decir que en mí se operan dones espirituales de Dios si no pasa nada conmigo. Entonces, esos dos elementos son fundamentales: adquisición de conocimiento a través de fuentes y la práctica, poner en práctica en la vida, ¿no? Pastor, una pregunta de eso mismo. Sí. Aquí Gustavo preguntaba como de manera general, ¿cómo alguien descubre cuál es su don espiritual, por ejemplo? Buenísima pregunta, tenía que ser Gustavo nomás. Buenísima pregunta. Y la voy a responder utilizando la habilidad natural. Cuando un niño nace, no trae escrito en la espalda diciendo este niño tiene habilidad para la ciencia, o este niño tiene habilidad para el deporte o para la música. No viene con un papelito adicional que diga este niño que nació viene con esa habilidad. No, ningún niño nace y viene con eso escrito en algún lado. Eso se descubre al poco andar en la vida. El niño empieza, los mismos papás se dan cuenta. Una vez escuchaba a un papá de uno de los grandes futbolistas, él decía, no, este niñito antes de aprender a andar ya andaba a echar una pelota. Entonces ellos pudieron descubrir, ¿no es cierto?, que ese niño tenía una habilidad especial. Hay otros niños que tienen habilidades para las matemáticas, otros antes de ir al colegio ya saben leer. O sea, tienen habilidades, y esas habilidades son descubiertas generalmente por los que lo rodean. El niño no empieza a decirle, papá, yo siento que tengo una habilidad para esto. No. Los papás son los primeros por lo general en descubrir estas habilidades. ¿Y cómo las descubren? Porque el niño las empieza a desarrollar naturalmente. Una habilidad natural se desarrolla viviendo una vida natural. No tienes que hacer nada extraordinario. Nada extraordinario. Yo creo que ya te contesté el hecho para... ¿Qué hay que hacer para descubrir un don espiritual? Simple. Si para descubrir una habilidad natural hay que vivir naturalmente, para descubrir un don espiritual hay que vivir espiritualmente. Listo, ahí está. No hay que... simplemente desarrollando habilidades espirituales, desarrollando las tres áreas fundamentales de la fe, ¿no es cierto? Que son la oración, la palabra y la comunión, esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Esos tres elementos son elementos de desarrollo de vida espiritual. En todo creyente, ningún creyente
debe perder esas tres áreas que son fundamentales para desarrollar vida espiritual: oración, palabra, ¿no es cierto?, y comunión. Si falta una de esas tres, no hay vida completa, no hay una plenitud de vida espiritual. Entonces, tú no puedes cojear en una de esas en la vida. Lo mismo pasa en la vida práctica. El niño necesita comer, necesita asociarse con otros, necesita... Lo mismo, si en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero en el ámbito espiritual. Uh-huh. Una cosa que quería rescatar de lo que estaba hablando del tema del perfeccionamiento es que si bien viviendo una vida espiritual podemos descubrir nuestros dones espirituales, para desarrollarlo tiene que haber una intención, o sea, tiene que haber una búsqueda a propósito en el fondo, de decir, yo quiero crecer en esto, entonces me voy a enfocar en buscar al Señor y en orar y buscar palabras respecto a esto para desarrollarme en este don. Porque ahí vemos muchas personas que dicen tener ciertos dones, pero finalmente nunca crecen en eso, y es porque no hay un desarrollo intencionado detrás. Claro, yo lo pondría de esta manera, Estefita. Primero es la búsqueda, y para descubrir el don, es lo mismo que pasa con la vida natural de un niño, porque un niño, no solo un niño que nace bueno para la música, también sale a correr al patio, también aprende a leer, también, pero hay una habilidad predominante. En el caso del don espiritual es lo mismo, hermano. ¿Cómo sé yo cuál es mi don? Bueno, ponte a practicar cosas, ponte a orar por los enfermos, ponte a predicar, o sea, empieza a desarrollar. Una vez que has desarrollado, que era lo que veíamos recién, ¿no? Digamos, la palabra clave, el perfeccionamiento, ¿no es cierto? Luego viene la especialización, porque cuando tú descubres que tienes una habilidad especial para algo, tú la especializas. ¿Amén? La especialización es lo que le da valor a lo que haces. Anótate esto en tu mente. La especialización es lo que le da valor a lo que haces, ¿ya? Mira, podría decirlo de esta manera: no es lo mismo ser un médico de medicina general que ser un cirujano en microcirugía cerebral. No es lo mismo. Claro. Definitivamente no lo es, ¿no es cierto? La especialización hace la diferencia. Mi caso personal, el don predominante es, soy maestro, mi área es la enseñanza, pero mi especialización es la misionología. ¿Me entiendes? Yo puedo enseñar muchas cosas. De hecho, hago clases en institutos bíblicos, hago todo lo que es bibliología, especialmente en Estados Unidos, que este año no pude ir. Me hace un nudo en la garganta cuando pienso en eso, pero bueno. Porque en esta fecha yo ya estoy haciendo clases allá, por lo general. Pero yo hago clases, pero mi área de perfección, si alguien me pregunta, ¿qué clase tú puedes desarrollar mejor? No, indudablemente misionología. Y eso ha hecho que yo haya sido elegido como profesor de ISUM en misionología avanzada. ¿Por qué? Porque yo me especialicé. ¿Te fijas? Hay una especialización. La especialización hace la diferencia, finalmente, y la especialización marcó la diferencia entre José y su hermano. Está claro eso, no hay dónde perderse. Entonces, eso le da paso a esa área también. ¿Te fijas? Yo quería mencionar que cuando José está, digamos, está en prisión y sacan a sus compañeros para presentarlos delante del rey, él no le dice, oye, dile al rey que yo soy un buen administrador. Eso. Sino que le dice, yo interpreto sueños. O sea, en el fondo le que... Claro, si tienes la oportunidad de decirle al rey, dile que yo interpreto sueños. Interesante, porque el don es predominante y él se da cuenta. Claro. José se da cuenta de eso. Y qué interesante eso, porque José logra un elemento que pocos lo logran. Y aquí yo debo reconocer, porque hasta la especialización yo creo que muchos llegan. Muchos logran llegar en la vida espiritual además. Pero cuando tú logras pasar el nivel de la especialización, logras alcanzar un nivel que se llama la singularidad. La singularidad tiene que ver con aquello que haces, en lo cual es difícil reemplazarte. ¿Te fijas? Y eso ya te hace una persona singular. ¿Ya? Mientras más difícil sea reemplazarte, más bajas serán las expectativas que tendrá
la gente contigo, ¿cierto? O sea, perdón, mientras más fácil sea reemplazarte, más bajas serán las expectativas que la gente va a tener contigo. Por eso las personas singulares son apreciadas más que otras. Podríamos usarlo en cualquier campo. En el ámbito espiritual se puede dar, ¿no es cierto? Están los músicos de tu iglesia y está Marcos Witt con su banda. Algo hay. O sea, ellos alcanzan cierto nivel de singularidad. Son músicos a lo mejor tú haces mira, fíjate lo que logra el desarrollo en la vida, en cualquier área, en un don o en una habilidad natural. El hecho de llegar a singularizar un don es impresionante, ¿no? Porque eso primero, son pocos los que llegan ahí. Y segundo, mira, yo una vez estaba en un evento en Estados Unidos, en donde estaba se me olvidó el nombre en este momento, pero es el que le traduce los libros al español a John Maxwell. Y él estaba hablando sobre liderazgo. Yo compartí en esa oportunidad el púlpito con él porque estábamos dando unos seminarios para los líderes de iglesias locales ahí en Santa Ana, California. Y estaba este hermano invitado, como él era el top de los invitados ahí en ese momento. Toca este punto, digamos, hablando específicamente de cómo uno puede lograr singularizar algunas cosas aun cuando uno se sabe superior, pero no ha logrado singularizar. Y él, por ejemplo, pone el ejemplo, le dice a varias hermanas, habían varias esposas de pastor allí, les dijo, ¿cuántas de ustedes me asegurarían que son capaces de hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Todos. Todos. Y luego les hizo la siguiente pregunta. Explíqueme por qué McDonald's es millonario y usted no. Wow. Si usted es capaz de hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's, ¿por qué él es el millonario y usted no? Es simple, ¿no? Es muy simple esa pregunta y es muy fácil de contestar. Es porque el tipo desarrolló hasta singularizar una imagen, o sea, lo que sea, en el ámbito que sea, nosotros podemos desarrollar un don o una habilidad hasta hacerla singular. Miren, jóvenes, hay muchos peloteros, pero un solo Messi. ¿Me entiendes? A eso me refiero, a que, y hay muchos que dirán, no, si yo juego mejor que él, pero ¿por qué no estás tú ahí? ¿Me entiendes? El pensamiento. Y es lo que dice el faraón. No hay quien me lo interprete. Le dice, mira, porque el faraón no era que no había buscado, si él estaba con el imperio lleno de ilusionistas, de magos, de gente, de espiritistas y cuánta cuestión, y todos trataban de interpretarle el sueño y nadie podía, y él dice, no hay quien. Eso es singularizar el don. Es cuando tú ya llegas a un nivel en donde eres el único que lo puede hacer de esa forma. Y esas personas se extrañan después, pues se nota claramente. Hay muchos que han logrado singularizar. Yo estaba pensando en este hermano que escribió el libro La Visión. ¿Cómo se llamaba? Que falleció hace poco. Que para mi gusto, David Wilkerson. David Wilkerson es una persona que logró singularizar un don a un nivel altísimo, ¿ya? Son personas, son pocos eso, en realidad, son pocos. Ya es muy difícil llegar a ese nivel, pero se puede, o sea, no es que no se pueda. Inclusive en esferas menores, ¿no? Hay pastores que se han hecho singulares en sus iglesias locales, que sería muy difícil cambiarlos. Sería muy difícil pensar en que ellos se vayan, ¿no? Porque a lo mejor cambiarían muchas cosas dentro de la iglesia. Se puede singularizar a otros niveles también, pero eso es lo que pasa cuando tú desarrollas el don a otros niveles, ¿ya? Y yo tengo una pregunta, porque en el fondo José pudo llegar a ese nivel de singularidad, donde ya él no puede ser reemplazado. En el fondo no hay nadie más que pueda hacer su trabajo. Pero eso es como sería una buena meta para un cristiano, querer como alcanzar la singularidad o concentrarnos en el perfeccionamiento, como en qué área en realidad sería mejor enfocarnos para no perder
No perdernos en realidad. No perder el foco. Claro. Bueno, justamente, no perder el foco te puede llevar a ser singular. Singular. Lo que pasa es que va a depender del valor que tú le hayas dado a lo que tienes. Generalmente somos muy buenos para escuchar el valor que otros le dan a lo que tú tienes. El sí, pero, ¿me entiendes? Los hermanos de José pensaban que el don que él tenía valía lo que vale un esclavo. Ese era el valor que le dieron. Pero para José, el don que él tenía valía un imperio. Entonces, va a depender del valor que tú le des a lo que Dios te da. Porque lo que Dios te da, joven, es suficiente para alcanzar lo que Él te promete, porque sería absurdo, ¿no? Estar pretendiendo cosas. Dios promete muchas cosas a nosotros. Y Dios también promete el concepto de la singularidad, por supuesto, guardando ¿Cuándo algo se convierte verdaderamente en singular? Cuando eso que tú haces presta utilidad, y presta utilidad a un mayor número de personas. No es que tú te haces singular y que te hace... No, sino que esa singularidad permite de que eso sea útil. El último aspecto, digamos, lo más alto, es la utilidad. Es aquello que hace que le sirve a la gente y que le agrega valor a la gente, además. Y ahí ya entramos, bueno, generalmente usamos primero el ejemplo del mundo natural, ¿no es cierto? Y después uno ve, por ejemplo, David Wilkerson le dio valor a la teología. Qué sé yo, Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre que alcanzó singularidad y le dio una utilidad a lo que él hacía, que forma, digamos, cambia la historia en términos generales, ¿no? Hombres que con su singularidad, ¿no es cierto?, han logrado afectar positivamente la vida de muchas personas. Y eso, por eso te decía que son pocos los que lo alcanzan, pero en la medida que tú le des valor a otras personas, ya estás en alguna medida siendo útil con lo que Dios ha puesto en ti. Porque no se olviden que los dones están puestos en favor del cuerpo y en favor del perdido, no en favor tuyo. Una mala singularidad podríamos verla y encontrarla en el ejemplo de Sansón. Sansón tenía un don de parte de Dios y lo usó para sus propios objetivos y deseos personales. Sansón se olvidó de que ese don, aun cuando él lo administró mal, él lo usó para sus propios, para aparecer solo él, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque la administración de un don, y uno debe saber de antemano de que tú estás administrando algo que no es totalmente tuyo. Es algo que Dios puso en ti y que Dios espera que tú lo desarrolles a otros niveles, ¿no? En el mundo natural encontramos también gente que le ha dado valor a las personas. Para mi gusto, uno de las personas que le ha dado más valor a esta generación del mundo entero es Bill Gates. Yo podré tener muchas contradicciones con esta persona, porque más encima estaba leyendo una carta que él le mandó ahora a la ONU, ¿no es cierto?, donde él está planteando la idea de un gobierno mundial. Nada extraño poder pensar en una visión anticristo de esa carta. Es anticristo la carta, obviamente, pero más allá de eso, este hombre, Bill Gates, que en realidad se llama Henry Gates, él le dio valor. Yo creo que nadie en el mundo se enoja que él sea un millonario. Porque hoy día he notado que mucha gente en la sociedad tiene cierta desprecio hacia el que logra alcanzar mucho dinero. Yo creo que no hay... Él es una persona a la que nadie desprecia que él sea millonario hoy día, porque total, todos nos beneficiamos de lo que él hizo. Ahora mismo estamos recibiendo un beneficio de lo que él hizo. Entonces, son personas únicas en la historia. Otro es Bill Lear, otro gran hombre, ¿no? Quiero mencionar a Bill Lear porque él tenía él soñaba con volar de niño, ¿no? Él creó un avión. Él creó un avión, bueno, ya estaba hecho el avión, pero él innovó, hizo algunas innovaciones en los aviones y creó
al final le resultó un jet. Y hoy día vivimos en una sociedad donde lo que él hizo le ha servido a todos los aviones jet de este siglo, y él además se hizo millonario creando una línea exclusiva de jet privados, ¿no es cierto?, los aviones Lear. Está bien, pero él singularizó y hizo que el talento que él tenía le sirviera a muchas personas. Y eso es bueno. Hoy día, jóvenes, lamentablemente vivimos en una sociedad donde todos hacen las cosas que solo les sirven a ellos. Y mucha gente hace cosas para obtener beneficios personales. Muchas de las cosas que se están haciendo hoy día en la sociedad están pensadas en qué me pueden dar. Y son muy pocos los que están pensando hoy día en la sociedad es qué puedo dar, qué puedo hacer yo que beneficie al resto, ¿no? Y eso hoy día es complejo. Y nosotros que somos un poco contracorriente en la fe, nosotros debemos pensar un poco en eso, ¿no? Que el don que yo tengo sea de utilidad para otro. No tengo por qué yo enriquecerme con el don. No tengo por qué yo alcanzar otros niveles, sino que el don tiene que ser en beneficio de aquello para lo cual fue dado, ¿no? Sí, yo pensaba eso, que en el fondo, para desarrollar el don, tengo que ponerlo a disposición de otros, para que crezca, para que sirva, para que esté activo en el fondo, porque yo tengo el don y en mí no va a causar ninguna otra diferencia, como lo puede hacer en las demás personas, por los que están a mi alrededor. Que finalmente también ese es el propósito, uno de los propósitos que Dios tiene de darnos dones y habilidades, es que Él sea glorificado a través de eso. Y por ejemplo, Eli comentaba algo de eso que decía, ¿me escuchan? Algo tan simple como el servicio, hacerlo con amor y hacerlo como si fuera para el Señor, y eso también puede impactar mucho y servir de gran manera en la vida de otras personas. Justamente. Y yo te corregiría un pequeño detalle, no hacerlo como si fuera, hacerlo para el Señor. Claro. En realidad nosotros no debemos separar esas cosas. Todas las cosas que hacemos están en esa visión, ¿no? De hacerlas para el Señor y hacerlas de la mejor manera posible, porque eso es, ¿no? Hay una ley que el Señor le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, y es de las leyes morales, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y a mí me gustó mucho una versión que leí de ese texto, y es: si vas a hacer algo para Dios, no te propongas nada mediocre. Interesante. Me gustó ese texto. Si vas a hacer algo para Dios, no te propongas nada mediocre. Wow. Interesante. Yo quiero entrar en un detalle, una historia, porque, por ejemplo, uno cuando es pequeño tiene habilidades y tiene dones que los proyecta de cierta manera como más ingenua, ¿no? Y de repente uno conoce adolescentes o personas que quieren estudiar teatro o quieren estudiar música y ser músicos famosos y entonces, ¿cómo podemos canalizar esas situaciones? Sí, yo sé dónde me quiere llevar mi sobrina. Bueno, en realidad es un ejemplo, pero lo que pasa es que a mí me ha pasado que me topo con jóvenes que me dicen: no, no voy a ir a la universidad porque quiero ser influencer y quiero estar en las redes sociales, y uno dice, oh, ya, pero ¿cómo puedo yo canalizar ese deseo de querer hacer algo con sus vidas sin decirle eso no? Claro, es que lo que pasa es que nada es malo en sí mismo, ¿no? Porque al final uno debe canalizar las cosas en la visión de lo que lleva en el propósito de Dios. Y definitivamente la universidad no es el único camino. Uno podrá pensar en la universidad para alguien que está en la ciencia, para alguien que está en ciertas cosas, pero hay otras áreas de la vida en donde tú te puedes desarrollar muy bien sin necesidad de la universidad. Yo nací con una habilidad natural. Yo nací con una habilidad natural para el arte escénico.
mi sueño era ser payaso. En realidad yo desde niño yo viví en una época muy bendecida en ese aspecto porque en aquella época, y los papás de ustedes les pueden decir, era en la época en donde la entretención que llegaba a las ciudades era el circo. Y no era un circo al año, eran muchos circos y habían el llamado título circo pobre, ¿no? Esos circos que se instalaban en los barrios, que tenían una carpa pequeña y que ahí eran una familia que desarrollaba todas las actividades, pero cuando llegaban esos circos a mi barrio yo me iba y les ayudaba a armar la carpa. De niño estaba ahí y yo al final inclusive a veces me regalaban entradas porque yo les ayudaba a armar la carpa, les ayudaba a limpiar, qué sé yo, hacía lo que fuera. Y yo me arrancaba en el día para meterme por debajo de la carpa y ver los ensayos de ellos. Y me enamoré del clown, ¿no? Del payaso, de la forma en cómo ellos desarrollan, y aun cuando fuera una familia, y aun cuando fueran muy pobres ellos en su vida, en su desarrollo, eran gente muy, muy profesional en lo que hacían. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, y mi sueño, no tenía habilidades para colgarme en un trapecio, yo no tenía habilidades para malabarismo, o subirme arriba de una bicicleta, hacerle cera. Mi sueño payaso, y bueno, yo dije, yo era niño pequeño, y yo decía, yo cuando sea grande voy a ser payaso, y voy a viajar por todos lados actuando para los niños, yo voy a ser payaso. Bueno, pasó a los 12 años, mi papá tenía una pequeña tradición con nosotros, bueno, la desarrolló 3 veces nomás porque tenía 3 hijos, no sé si lo hizo con mis primos que vivían con nosotros, parece que también. Pero cuando cumplimos 12 años, ellos no celebraban el cumpleaños, pero cuando cumplíamos 12 años había una situación distinta. Mi papá, en la mañana de ese día sábado que nos celebraban el cumpleaños, yo me acuerdo que metió a mi hermano, yo me acuerdo desde mi hermano mayor, pero debe haberlo hecho con mis primos también, lo metió al cuarto de ellos y entró mi hermano Rodrigo, estuvo debe haber sido como como una hora, un poco menos tal vez. Y en eso sale de la pieza Rodrigo y yo le digo, ¿qué te dijo mi papá? ¿Qué te dijo? Y me dice, no lo puedo comentar contigo porque tú eres muy inmaduro todavía, me dice. Y yo quedo con la bala pasada. Bueno, yo no hallaba la hora de cumplir 12 años, hasta que el día que cumplí 12 años mi papá me metió al dormitorio en la mañana y bueno, yo viví 2 experiencias muy hermosas con mis papás, tremendas. Yo a la edad de 12 años era un niño todavía. En mi época, tener 12 años no era como hoy día, ya es casi ser un adolescente. En mi época no, todavía jugábamos a las bolitas, a los autitos, qué sé yo, todavía andábamos en la calle correteando, jugando ahí, qué sé yo. Yo era muy infantil además para pensar, entonces yo entré ahí a la pieza con mi papá y primero estaba mi mamá de un lado de la cama. Me dice mi papá, primero vas a hablar con tu mamá, yo quiero que le pongas mucha atención a lo que ella te va a hablar. Y mi mamá empieza a hablarme de mí, ¿no? Y empieza a decirme, mira, tú eres un varón y tú eres así desnudo. Y me muestra una foto de un hombre desnudo. Entonces yo lo quedo mirando así, me ruboricé un poco. Después me dice, bueno, y no es malo porque tú te vas a empezar a desarrollar, te van a empezar a salir vellitos aquí, te van a empezar a salir cositas acá, vas a empezar a tener gusto por las niñas y eso no es malo, me dijo. Y las niñas son así. Oh, yo primera vez que veía un dibujo, era un dibujo en realidad, pero yo miraba a mi mamá, yo nunca había visto eso. O sea, imagínense, estamos hablando del año 72. Yo miraba a mi mamá y miraba la foto así y yo decía, es lo que me está mostrando. Y mi mamá empezó, y después abría, era un libro especial que tenía, lo abrió y sale la niña, pero por dentro, ¿sí? Su parte orgánica. Mira, las niñas a esta edad empiezan a crear esto, a hacer esto, y me explica todo, oye, me explicó todo el ámbito sexual de una manera muy práctica, muy especial, muy linda, ¿no? Y yo quedé pero impresionado, o sea, a mí inclusive me puse colorado varias veces porque mi mamá me decía, yo que a esa altura, yo no andaba en esa onda, pero me dijo,
pronto te van a empezar a gustar las niñas, y no es malo eso, pero tú debes saber de que, si bien es cierto, tu edad física te permite procrear, tu edad mental, tu edad espiritual, interna, no te lo permite todavía, por lo tanto, tú tienes que guardarte, etcétera, etcétera, etcétera. Me contó todo. No tuve que verlo ni escucharlo en otro lado, ¿me entiendes? Y eso fue muy bueno, y se lo recomiendo a los que son padres de pequeños, porque me imagino que hay matrimonios también en el grupo de jóvenes, ¿o no? O pronto lo van a hacer. Piensen en esto, ¿no? Que los primeros que tenemos que enseñarle a nuestros hijos todas estas cosas son los papás. Bueno, mi mamá me dejó al día con todo. Yo hasta en ese momento no sabía ni por dónde orinaban las niñas. O sea, yo era tan infantil que yo no sabía. Entonces, bueno, ahí yo ya descubrí, empecé a ver cómo era el desarrollo. Ella me fue mostrando por edad, ¿no? Más o menos a esta edad van a estar así, así. Bueno, descubrí que todo lo que me dijo mi mamá se hizo una realidad pronto en mí, porque a mí me empezaron a gustar las niñas. También me sentía atraído y toda esa cuestión la viví. Terminando esa conversación con mi mamá, me dice, ahora vas a hablar con tu papá, vete al otro lado de la cama, y mi papá estaba sentado también al otro lado de la cama, y me sienta al lado de él y me dice, hijo, a mí me gustaría saber en qué te podemos ayudar, porque queremos saber en qué quieres, a qué quieres dedicar tu vida en el futuro. ¿Qué te gustaría hacer cuando tú seas grande, cuando tú ya alcances, después vas a estudiar en la enseñanza media, después no sé qué vas a hacer, pero ¿qué te gustaría desarrollar en la vida? Y yo lo miré seriamente. Yo había alcanzado un nivel de confianza ya en ese minuto. Después de lo que mi mamá me había hablado, yo tenía confianza para decir lo que fuera. Entonces yo le digo, papá, mi único sueño en realidad en la vida es ser payaso. Yo quiero ser payaso, papá. Y bueno, a diferencia de, porque a veces lo cuento y la gente suelta en risa, ¿no? A diferencia de lo que la gente pueda pensar, mi papá me miró a mi mamá y le dijo, vieja, vamos a tener un hijo payaso, le dice. Y yo esa palabra a mí me quebrantó. Imagínate, me quebrantó. Yo me pongo a llorar de emoción porque mi papá me apoyó. Me dice, vieja, vamos a tener un hijo payaso. Y me pone las dos manos en mis hombros. Me dice, hijo, pero tú tienes que ser el mejor payaso porque tú eres un hijo de Dios. Sí, papá. Sí, papá. Yo ya estaba, pero emocionadísimo. Entregado ya. Yo ya me veía en el circo. O sea, yo dije, Señor, esto es fantástico. Entonces mi papá me dice, y como quiero que sea el mejor payaso, vamos a buscar dónde puedes estudiar para eso. Bueno, en esa época les tengo que decir que no había dónde. Lo único que conseguimos fue una profesora particular, una pequeña academia que había aquí en Quilpué. Y me fui a estudiar teatro. Estudié con esta señora un tiempo, me orientó muy bien. Y la verdad es que yo, programa que había en la iglesia, yo estaba actuando, yo era el actor, yo me sentía así. Y bueno, cuando ya cumplí, debo haber tenido como 17 años, y yo estaba estudiando con esta señora y ella me dice, ¿te gustaría ir a un casting? Porque tú ya estás en condiciones. Bueno, le dije yo, puede ser. Y fuimos a una compañía de teatro aquí en Viña del Mar, que se llama Compañía de Teatro Pirámide, dirigida en esa época por Luisa Huber. Luisa Huber era una viejita ya en esa época, ya falleció, pero ella era viejita en esa época y había estudiado teatro y todo eso, y ella había sido esposa de un alcalde en Viña, era una señora de sociedad. Y ella era la directora y manager de la compañía de teatro Pirámide. Y ahí me presenté y yo hice el casting y quedé. Me acuerdo que en esa época yo quedé y era compañero de algunas personas que hoy día son muy conocidas, ¿no? Entonces, y así fue que estuve trabajando 10 años en eso. 10 años me dediqué al teatro. Al final no hice circo, pero sí hice mucho teatro. Pero en el fondo lo que hizo mi abuelo fue direccionarlo, digamos, sin decir, no, estás loco, ¿cómo vas a ser payaso? Nada que ver, o dedícate al ministerio, qué señor, sino que apoyó en el fondo el deseo que iba a madurar en el tiempo.
que el Señor se iba a encargar de desarrollar de alguna manera. Sí, fíjate que hay algo más. Bueno, hay personas que no me lo creen, pero yo soy terriblemente tímido. Yo tengo una timidez endémica en realidad. Cuando yo me pintaba, yo siendo niño, porque yo desde niño, hasta con acuarela me llegué a pintar la cara, porque a mí me encantaba hacer de payaso. Yo salía a la calle sin ningún problema, todo pintado. Mal pintado en esa época, si me pintaba hasta con plumones. Pero yo me pintaba la cara y era otro. Eso me pasaba, ¿no? Bueno, después en el teatro entendí técnicamente, ¿no? Aprendí técnicas de la cuarta pared y cosas como esas que se fueron desarrollando en mí para poder actuar ya a cara descubierta, porque en el teatro moderno ya no, ni siquiera se usa ropas especiales, ni escenarios especiales, especialmente la compañía Pirámides trabajaba mucho en el teatro modular, en el teatro moderno, en ese teatro que usa un fondo negro y figuras nada más, y entonces muy lindo, a mí me encantó trabajar allí. Bueno, y después trabajé con Silvio Biancos para la Secretaría Regional de la Cultura y hacíamos obras para niños en colegio y cosas así. Alcancé a estar un tiempo en eso, pero le doy gracias al Señor porque eso me abrió puertas también. En el fondo, hoy día yo soy un agradecido al Señor porque pude predicar en ese ambiente. No cualquiera llega allí. Yo le prediqué a mucha gente y hoy día, y hay personas a las que yo les prediqué en esa época que hasta el día de hoy son hijos de Dios y creyentes, fervientes en la fe. Yo en eso le tengo que dar gracias al Señor, porque yo me metí en un mundo en donde el teatro es terriblemente muy esotérico, mucha cuestión de esa y ahí, pero yo nunca me vinculé en esas áreas. Yo al contrario tenía mi línea. Y yo le decía, no, yo no necesito eso porque yo soy un hombre de fe, yo estoy tranquilo, qué sé yo. Pero pude generar ese contacto con personas, conocí a mucha gente, una linda oportunidad de trabajar con gente muy conocida de esa época, algunos de ustedes ni los conoce, pero yo tuve esa oportunidad de ser testimonio en un mundo donde no cualquiera puede estar, y a un nivel regional, porque yo fui siempre del teatro porteño, que se llamaba en esa época, hoy día, pero pude trabajar en ese tiempo así. Sí, y bueno, ya estamos concluyendo el capítulo del día de hoy, y una cosa que yo iba a mencionar delante era que, como mi tío menciona que él es muy tímido, y yo pensaba, a lo mejor si él no hubiera desarrollado esta beta actoral, no hubiera desarrollado las habilidades necesarias, por ejemplo, para ser un buen maestro, para hacer clases, o predicar, pararse, porque el pánico escénico es como lo que la mayoría de la gente dice así como, no, yo no puedo pararme frente de las personas para orar o predicar, qué sé yo. Y en ese sentido, no solo él fue como bendición y la actuación en el fondo le abrió puertas para predicar a las personas de ese mundo en el fondo, sino que además también sirvió para su desarrollo personal, para el propósito y ministerio que Dios tenía para su vida. Sí, no, y aquí yo tengo que darle gracias a mi papá porque él no solo sopló los fuegos internos, sino que además los dirigió, los condujo, ¿no? Porque, claro, hoy día hay escuelas de circo, pero en esa época no. Entonces él me orientó hacia lo más cercano a eso, pero él tenía él sabía, ¿no? Yo creo que él tenía una visión clara de para dónde iba mi vida, más que yo mismo en esa época. Así que le agradezco eso y bueno, hoy día yo puedo darle gracias al Señor por eso. En el grupo, en las reuniones, yo sigo siendo muy tímido, pero a la hora de desarrollar el don o la habilidad, sea cual sea, digamos, ya sea en la enseñanza, en la predicación, en cantar, inclusive yo lo hago sin ningún problema. Pero por eso finalmente descubro de que en mi debilidad es Dios que se hace fuerte, ¿no? Porque el don no es una fortaleza que sea necesariamente una fortaleza en tu ser, en tu vida, sino que más bien es un reconocimiento de mi propia debilidad, porque un don te permite hacer cosas que a lo mejor tú no podrías hacer en términos naturales, ¿no? Y por eso es bueno saber eso, de que, y es bueno de que el Señor
te mantenga en cierto nivel de debilidad para desarrollarte mucho mejor en el don, y así, y de esa forma, permanecer con un grado de humildad también en el sentido del desarrollo, de la vida, y yo en eso estoy muy agradecido al Señor. Es bueno eso, es bueno tener los cables a tierra, ¿no? Yo la otra vez le decía ¿cómo se llama el niño de la iglesia de ustedes que estuvo en África? Roberto. El Robertito. ¿Te acuerdas que él decía, a mí me dicen Robertito y no me gusta mucho? Y yo le dije, deja que te digan Robertito, porque cuando seas Robertote, va a ser necesario que alguien te esté bajando, que te esté haciendo bajar un poco. A mí todavía hay hermanas y hermanos que me dicen Claudito, ¿no? A mí me presentan como el doctor Claudio López en Estados Unidos. Y ni siquiera soy doctor en teología. Tengo dos licenciaturas, pero no soy doctor. Pero acá me presentan como doctor honoris causa, ¿no? Y por eso es bonito llegar aquí a Chile y poder rebajarse un poquito y asentarse, porque yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo esa capacidad. Ese es un don que da Dios, por el cual uno tampoco puede andar cobrando y haciendo cosas como esas, ¿no? Y son las luchas que he tenido yo en mi desarrollo del don espiritual, porque ustedes entenderán, estamos viviendo en un mundo demasiado comercializado, y hoy día, qué sé yo, a veces hay personas en Estados Unidos que se contactan conmigo y me dicen, queremos tenerlo en la iglesia o queremos tenerlo en tal evento, ¿cuántos son sus aranceles? Y yo esa cuestión a mí me deja descolocado, porque uno sirve por amor al Señor. Si ellos quieren hacer una ofrenda, bien, pero si yo no puedo andar poniéndole precio al don que Dios me dio. Yo tengo que ponerle un precio respecto del resultado que va a tener el don en otros, no en mí, porque yo yo le digo a los hermanos, yo no puedo cobrar por algo que no es mío, yo no andaría vendiendo algo que no es mío, haría mal. Y así que, bueno, son pensamientos nada más, pero eso, jóvenes, les va a ayudar siempre a mantener el grado de humildad que se requiere para el desarrollo de un gran don de parte de Dios, de una gran habilidad de parte de Dios, porque ambas cosas, el don y la habilidad, vienen de parte de Dios. Y no se olviden que cuando ustedes se convierten a Cristo, ustedes reciben dones espirituales, y esas habilidades también se transforman en fondo, se espiritualizan esas habilidades que ustedes tienen. Por lo tanto, ustedes tienen una ventaja comparativa con su par no creyente, con las personas que no son creyentes, con tus compañeros de universidad que no creen en Cristo. Tú tienes una ventaja comparativa que no tiene precio, es preciosa, es tremenda, ¿no? La fe es un sistema de inteligencia superior, por lo tanto tú tienes que aprovechar esa capacidad distinta, diferente, que no es tuya, que fue puesta por Dios en ti, pero que tiene que dar su fruto. Sí, al final todas estas cosas se reconocen en el nivel del fruto. Claro. Sí, bueno, estamos agradecidos del Señor primeramente por lo que hemos podido aprender el día de hoy, y obviamente le damos las gracias a usted por participar con nosotros, por conectarse, compartir sus experiencias personales y también de lo que Dios ha puesto en su vida. Y damos entonces por terminado este episodio. Muchas gracias, mi tío Claudio, que siempre me dice Estefita. Y nada, pues le mandamos un saludo cariñoso a mi tía Olga, su esposa. Gracias. Y esperamos poder vernos pronto y saludarnos después que pase todo este tiempo de pandemia. Así es. Así que entonces hasta aquí, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que vieron la transmisión. Cualquier duda, cualquier cosa nos escriben, el capítulo va a quedar en Instagram, así que si quieren revisarlo, verlo de nuevo, reescucharlo, va a quedar disponible para todos. Y eso, que estén muy bien. Saludos a todos, chao tío. Chao, mijita, chao, Felipito. Chao. Chao a todos.